todos, espero se encuentren muy bien. En esta nueva edición vamos a hablar de uno de los lugares más emblemáticos de la historia mundial, que sin lugar a dudas dio origen a lo que hoy conocemos como sociedad. Estamos hablando nada más y nada menos que de Roma. La civilización romana surgió en el año 753 a.C. como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber, esto de la actual Italia. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. El gobierno se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica justamente su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los griegos, por ejemplo, los griegos excluían a los extranjeros y los sometían a los pueblos conquistados. Roma, sin embargo, los incorporó a su sistema político-social y les otorgó la ciudadanía romana. Es así como la civilización romana surge tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar lo que fue la República de Roma. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Pero antes de continuar, veamos qué dice la mitología, qué dicen las leyendas. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber. Pero una loba los rescató y los amamantó. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon a muerte. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región, bautizándola así bajo el nombre de Roma en honor a su nombre. Ahora vamos a hablar de las formas de gobierno. Los historiadores reconocen tres etapas dentro de lo que fue el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Pero bueno, vamos por partes. Las tres etapas, según su tipo de gobierno, fueron la monarquía, que iba desde el siglo VIII a.C., ¿sí?, hasta el siglo VI a.C., fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que después dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder los reyes romanos y los etruscos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la República. La República, por su parte, va desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Comienza la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago. Roma triunfó en la última batalla y se convierte en la primera potencia del Mediterráneo bajo el liderazgo de Julio César, a quien muchos llamaban el dictador. Cuando muere Julio César, se inicia una pelea para tomar el mando de Roma entre Marco Antonio y Octavio, que era sobrino de Julio César, quien triunfa y da comienzo al Imperio Romano. Aquí la tercera etapa, el Imperio. El Imperio va desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Fue un periodo caracterizado por un gobierno autócrata, esto quiere decir que el poder recae en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni a mecanismos que los regulen. Augusto fue el primer emperador de Roma que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Respecto de la economía, la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todos tipos de bienes comerciales y productos agrícolas, ganaderos y diversos servicios se utilizaron como medio de intercambio. La actividad agrícola, la explotación de esclavos y el comercio fueron las principales fuentes productivas. La agricultura, por su parte, requería del trabajo de una gran cantidad de esclavos para poder producir a cualquier escala, ¿sí? Entonces, básicamente su economía se basaba en esto, en el intercambio. La sociedad romana se dividía en dos grandes grupos muy bien diferenciados. Por un lado teníamos a los patricios u hombres libres, que eran quienes disfrutaban del pleno goce de sus derechos, participaban en el Senado, ocupaban altos cargos políticos y militares. Y por otro lado teníamos a los plebeyos u hombres sin libertad.
Eran hombres sin libertad de derechos políticos, involucraba tanto a los pequeños propietarios, campesinos, comerciantes, artesanos y también esclavos. Durante la época imperial se produjo una ampliación del derecho ciudadano entre algunos provinciales y el trabajo esclavo entró en crisis justamente por la disminución de provisiones. El cese de las conquistas, el temor a las sublevaciones y a la influencia del cristianismo contribuyeron mucho a que esto ocurriera. Y hablando de arquitectura, decimos que la arquitectura romana en la época de la República resultó uno de los grandes aportes para las culturas posteriores. Aunque esta civilización construyó más edificios civiles que religiosos, se destacaron las obras de ingeniería como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. El Coliseo romano fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad, obra que comenzó en el año 71 a.C. Los acueductos romanos permitieron abastecer de agua en las zonas urbanas. El cemento y el hormigón que empleaban en la mayoría de sus construcciones son la razón por la que aún hoy algunos edificios se conservan, como es el caso del Coliseo y el Foro Romano. Por su parte, los arcos romanos, que se empleaban en la construcción de puentes y de grandes edificios, resultaban un avance importantísimo en la infraestructura, debido a que permitían distribuir de manera uniforme, ¿sí?, el peso del resto de la estructura. Bueno, respecto de la religión romana, decimos que era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Ellos adoraban a divinidades que eran protectores de los hogares, a los que les llamaban lares. Durante el Imperio Romano se han construido gran cantidad de templos para adorar a esos diferentes dioses. Además, cada hogar de familia tenía un pequeño altar en su casa, ¿sí?, un santuario para adorar a los lares. El dios más importante era Júpiter, rey de los dioses, que junto a su esposa Juno, la diosa del cielo, gobernaban al resto de las deidades. Decimos que el periodo más fecundo de Roma, tanto en lo económico, político, social y demás, fue su desarrollo en la antigüedad. Fue cabeza de un gran estado imperial, sede de una nación establecida en 3 continentes. El imperio alcanzó a tener los 3,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes, entre ciudadanos y no ciudadanos. Roma fue y sigue siendo, sin lugar a dudas, una de las ciudades más importantes de la historia. Se le ha llamado la ciudad eterna. Roma, junto a Grecia, han sido la madre cultural de las modernas nacionalidades occidentales. De esta manera terminamos con lo que sería este repaso por la historia, la religión, de algunas otras curiosidades de la civilización romana.